Voy a contarte algo que no suelo compartir con nadie. No es una historia inventada ni un relato sacado de un libro, es algo que me contaron en persona, cara a cara, y lo que más me impactó fue la forma en la que esa persona lo dijo. Te advierto, no es fácil de escuchar. Muchos dicen que no pudieron dormir después de oírlo, porque lo extraño de este relato es que no parece una simple anécdota, se siente demasiado real, demasiado cercano. Recuerdo perfectamente la noche en que lo escuché. Era tarde, el viento golpeaba suavemente las ventanas y en la calle no se escuchaba un solo ruido. Yo estaba sentado en la sala de mi casa cuando él llegó. Era un viejo amigo, alguien de confianza, pero lo vi diferente. Sus ojos tenían un brillo extraño, como si estuviera atrapado en un recuerdo del que no podía escapar. Apenas cruzamos miradas, supe que quería contarme algo que llevaba mucho tiempo guardado. Se sentó frente a mí, con las manos temblorosas, y antes de empezar me dijo algo que nunca olvidaré: lo que voy a contarte no es una historia cualquiera, yo lo viví, y desde esa noche nada volvió a ser igual para mí. Esa advertencia me puso la piel de gallina. No era su tono lo que me asustó, sino la seriedad con la que hablaba. Parecía que cada palabra pesaba, como si al recordarlo estuviera reviviendo cada instante. La luz de la lámpara parpadeaba, como si la casa misma supiera lo que estaba por escucharse. Yo no quise interrumpir, solo me limité a observar su rostro. Estaba pálido, con la mirada fija en el suelo, y cada vez que alzaba los ojos hacia mí había un destello de miedo en ellos. No era el miedo exagerado de alguien que quiere impresionar, era un miedo puro, genuino, el de alguien que no logra olvidar lo que ha visto. En ese silencio incómodo, mientras esperaba que soltara la primera palabra, sentí que el aire se volvía más denso. Como si de alguna forma su recuerdo empezara a llenar la habitación. Y entonces, con un suspiro profundo, comenzó a hablar. Y lo primero que me dijo fue dónde ocurrió todo. Me contó que todo sucedió en un pequeño caserío, un lugar apartado del bullicio, donde las casas son viejas y las calles parecen detenidas en el tiempo. Dijo que esa noche había viajado hasta allí por una reunión familiar, aunque nunca imaginó que esa decisión cambiaría su vida para siempre. El caserío estaba rodeado por un bosque oscuro y espeso, un lugar que, según los lugareños, nadie se atrevía a cruzar después del anochecer. Había historias, rumores, pero él nunca había creído en nada de eso. Lo describió con tanto detalle que yo casi podía sentirme allí. Dijo que al caer la noche, el silencio era tan profundo que incluso el sonido de sus propios pasos parecía demasiado fuerte. Las luces de las pocas casas se apagaban temprano, dejando todo sumido en sombras. Apenas se escuchaban algunos grillos y el crujir de las ramas movidas por el viento. Era un silencio extraño, me dijo, no el silencio natural del campo, sino uno que parecía forzado, como si algo mantuviera todo en calma, acechando. Fue en ese ambiente cuando comenzaron los primeros indicios de lo extraño. Mientras caminaba hacia la casa donde se hospedaba, notó que alguien lo observaba. No había nadie en el camino, pero la sensación era inconfundible, esos ojos invisibles que te atraviesan, que te hacen acelerar el paso aunque no quieras admitirlo. En ese momento pensó que era su imaginación, hasta que lo escuchó. A unos metros de distancia, entre los árboles, sonó un crujido seco, como si alguien hubiera pisado una rama. Se detuvo en seco, con el corazón acelerado, y al voltear hacia la oscuridad, juró haber visto una sombra moverse entre los troncos. Fue solo un instante, pero suficiente para erizarle la piel. Intentó convencerse de que era un animal, quizá un perro o un zorro, pero entonces pasó algo aún más extraño, los grillos dejaron de cantar. Todo quedó en un silencio absoluto, tan repentino que sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y fue justo en ese silencio cuando escuchó un susurro. Una voz baja, imposible de ubicar, como si lo llamara desde distintos puntos al mismo tiempo. Cuando me dijo que escuchó ese susurro, noté cómo sus manos comenzaron a temblar de nuevo. Cerró los ojos por un instante, como si quisiera revivirlo con exactitud. No era una voz clara, me explicó, pero juraría que pronunciaba mi nombre. Como si alguien me hablara muy cerca del oído,
aunque no había nadie. Esa fue la primera vez que sintió verdadero terror. No era el miedo a lo desconocido, sino esa certeza perturbadora de que alguien, o algo, estaba allí, con él, escondido en la oscuridad. Contó que se apresuró a seguir caminando, tratando de no mirar hacia los árboles, pero cada pocos pasos volvía a escuchar el mismo murmullo. Era como un eco extraño que lo seguía, que lo envolvía. El camino parecía interminable, y mientras avanzaba, el aire se volvía más frío, demasiado frío para una noche común en el caserío. El viento se había detenido y, sin embargo, sentía que una corriente helada le rozaba la nuca. Era como si alguien caminara justo detrás de mí, me dijo, pero cuando me volteaba, no había nada. Entonces ocurrió lo que jamás pudo olvidar. A lo lejos, al final del sendero, vio una silueta. Alta, delgada, inmóvil. Estaba justo en medio del camino, esperando. Al principio pensó que sería algún vecino, pero pronto notó que algo no encajaba. La figura no tenía rasgos, era apenas una sombra más oscura que la propia noche. Y lo peor, no tenía rostro. Se detuvo en seco, con el corazón golpeando en su pecho. La figura permanecía allí, inmóvil, como si lo estuviera observando sin necesidad de ojos. Y de repente, sin moverse, la escuchó reír. Una risa baja, distorsionada, que no parecía humana. Fue en ese instante cuando supo que debía correr, pero las piernas no le respondían. El miedo lo había paralizado. Mientras me lo contaba, bajó la voz y dijo algo que aún me retumba en la cabeza. Esa sombra no estaba sola. Detrás de los árboles, comenzaron a aparecer más siluetas, una a una, rodeándolo en silencio. Cuando me dijo que aquellas siluetas comenzaron a rodearlo, noté cómo tragaba saliva con dificultad, como si revivir ese recuerdo todavía le costara respirar. No eran personas, aseguró, aunque intentaban parecerlo. Sus cuerpos eran demasiado delgados, casi huesudos, y sus movimientos, lentos, como si cada paso les costara romper el aire. En ese momento, la figura del camino, aquella que había visto primero, dio un paso hacia adelante. No caminaba, parecía deslizarse. Y aunque no tenía ojos, él sentía que lo miraba directamente. Fue entonces cuando lo escuchó con claridad, una voz múltiple, como si hablara con 1000 gargantas a la vez, repitiendo su nombre una y otra vez. No lo gritaban, lo susurraban, y ese murmullo retumbaba en su cabeza como si se lo estuvieran diciendo desde dentro. El terror lo invadió por completo. Intentó correr, pero las piernas apenas le respondían. Era como estar atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar, me dijo. Los árboles parecían cerrarse sobre él, y las sombras se acercaban cada vez más. Podía sentirlas alrededor, como si el aire se espesara con su presencia. De repente, una de esas figuras se movió más rápido de lo que jamás hubiera imaginado. En un parpadeo, estaba frente a él, tan cerca que pudo sentir su aliento frío rozarle el rostro. No tenía boca, pero escuchó un grito desgarrador que no provenía de fuera, sino de dentro de su cabeza. El sonido era tan fuerte que pensó que sus oídos iban a reventar. Entonces lo vio. Justo detrás de esa sombra principal, en la espesura del bosque, había algo mucho más grande. No era humano, no era sombra, era una forma oscura que se levantaba por encima de los árboles, observando en silencio. Una presencia que parecía controlar a todas las demás. Y cuando ese ser inclinó la cabeza hacia él, comprendió que no debía estar allí, que había cruzado un límite prohibido. El miedo fue tan abrumador que lo único que pudo hacer fue cerrar los ojos y rezar. Y justo en ese instante, el silencio fue absoluto. Me contó que, en medio de ese silencio absoluto, no se atrevía a abrir los ojos. Sentía que las sombras lo rodeaban, que cada respiración suya era vigilada. El frío era tan intenso que parecía atravesarle los huesos, y el corazón le latía tan fuerte que estaba convencido de que aquel ser podía escucharlo. Pasaron segundos que parecieron eternos. Y entonces, ocurrió lo inesperado. De pronto, el aire cambió. No había viento, pero algo lo empujó hacia atrás,
como si una fuerza invisible lo rechazara. Cayó al suelo, abrió los ojos por reflejo, y todo había desaparecido. El camino estaba vacío, el bosque en silencio, y la figura gigantesca que se alzaba detrás de los árboles ya no estaba. Solo quedaba la oscuridad de la noche y ese silencio que lo oprimía. Se levantó temblando, con las piernas apenas respondiéndole, y corrió sin mirar atrás. No sabía si lo perseguían, no quería comprobarlo. Solo corría, con la mente en blanco, hasta que por fin divisó las luces de la casa donde se hospedaba. Al llegar, golpeó la puerta desesperadamente. Cuando su familia abrió, lo encontraron pálido, con los ojos desorbitados y la ropa cubierta de polvo. Nadie entendió lo que había pasado, pero juraron que parecía un hombre al borde de la locura. Desde esa noche, me confesó, nunca volvió a ser el mismo. Las pesadillas no lo dejaban dormir, y en cada silencio profundo volvía a escuchar aquellos susurros llamando su nombre. Incluso, me dijo que a veces, cuando está solo, siente esa misma corriente helada rozándole la nuca, como si aquella cosa aún lo buscara. Al terminar su relato, me miró fijamente, con una seriedad que me heló la sangre. No sé por qué sigo vivo, me dijo, pero lo que vi esa noche sigue ahí afuera, esperando. Y tarde o temprano, volverá por mí. Yo no supe qué responderle. Desde entonces, cada vez que recuerdo su historia, no puedo evitar sentir que algo me observa cuando la noche está demasiado callada. Y me pregunto si esa sombra algún día, en vez de buscarlo a él, decida buscarme a mí. Deja en los comentarios de qué te gustaría que tratara la siguiente historia.